Siguiendo con nuestro ciclo especial en este arranque de marzo de entrevistas con mujeres, hoy recibimos en piso para la conversación en vivo a Mónica Botero aquí en TV Ciudad. Mónica, bienvenida a Informe Capital. Hola, ¿cómo estás? Hace un tiempo te hubiéramos presentado como periodista. Las circunstancias nos llevan ahora a presentarte como periodista porque se sigue siendo siempre y algo más. A fines de febrero, el Partido Independiente oficializó la incorporación de Mónica Botero, políticamente identificada con el legado del ex vicepresidente Hugo Batalla. La periodista se encargará de la comunicación partidaria sin descartar otras responsabilidades en caso de que haya definiciones colectivas, que por el momento no se han planteado. El senador Pablo Mieres, líder independiente y futuro candidato a la presidencia de la coalición, la alternativa, de la que el partido es parte, presentó a Botero como alguien que siempre estuvo cerca. La novedad radica en el paso dado, que la llevó de ser votante a asumir responsabilidades militantes, disparadoras de otra decisión drástica, la interrupción de la actividad periodística, con la renuncia a la dirección de la revista Noticias Uruguay y a la participación en el programa televisivo Todas las Voces. En su currículum, estos últimos antecedentes laborales comparten espacio con 17 años al frente de la revista Galería de Búsqueda y las funciones del semanario Brecha y de una editorial, entre muchas otras experiencias. ¿Qué valoraciones de la coyuntura política la llevaron a tomar la decisión? ¿Qué mirada tiene de los nuevos desafíos que afronta la comunicación política a la luz de recientes procesos electorales internacionales? ¿Qué aporte a la comunicación política puede hacerle el feminismo, con el que Botero manifestó identificarse reiteradamente a lo largo de su trayectoria periodística? Mónica, siempre estuvo cerca, dijo Mieres, el día que se oficializó tu incorporación para asumir responsabilidades dentro del Partido Independiente o en el Partido Independiente. Y me pregunto cómo manejaste, mientras trabajabas como periodista, la simpatía por un partido que todos nosotros podemos potencialmente tener, pero al mismo tiempo las responsabilidades que implicaba estar en distintos medios de comunicación. Sí. Mira, él dijo eso porque nosotros tenemos hace 30 años que nos conocemos, como porque somos parte de una generación que se hizo adulta y que en el caso mío surgió a la vida profesional, periodística y de ellos como dirigentes políticos y académicos, cuando el final de la dictadura y la construcción de la nueva democracia. Entonces, en esa época yo milité la única vez en las elecciones de 84 en la lista 99, y después todavía en el Frente Amplio, ¿no? Claro, con Hugo Batalla como líder. Sí. Y después continuamos con una relación digamos que era más de afinidad que una relación de amistad o de continuarla, y yo creo que él percibió que había una cercanía en esos años. Yo nunca se la manifesté más allá de haber participado en actividades, sobre todo en homenajes a Hugo Batalla o a Selmar Michelini o a gente vinculada a ese movimiento, sobre el cual siempre tuve una cierta inclinación a nivel personal, pero que creo que si te pones a examinar lo que hice en todos estos años, no para nada se trasluce, ni tampoco yo estaba haciendo malabares para que no se... Cuando sos periodista y tratás de hacer un trabajo independiente, tu cabeza está en eso, no está en ver si te gusta sobre lo que estás informando o no. Lo que estás pensando es si le va a interesar al público al que cree, más o menos intuís que te estás dirigiendo, o si no le va a interesar lo que le estás diciendo, más allá de las posiciones personales. Es decir, que la militancia política no es nueva en vos, por más que esto ahora viene con otras responsabilidades de la mano. Sí, yo en realidad milité solamente muy de jovencita, en un periodo en que nos quedamos sin trabajo, un grupo, porque nos fuimos en bloque del diario El Día y de algunos otros medios para fundar un diario que se llamaba Tiempo de Cambio y que duró un mes, que tenía como integrantes un montón de gente valiosísima que se sumaba. Éramos jóvenes de ese periodo y gente que venía de antes de la dictadura, que casi todos después terminaron trabajando, fundando el semanario Brecha, del que yo también integré ese grupo, ¿no? Claro, la fundación de la que participaste, como decíamos en la presentación. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué en este momento tomás la decisión de meterte en política de nuevo, ahora desde el nuevo lugar en el que se te convoca? Hay dos grandes razones. Primero, porque decidí terminar un vínculo que, como bien decía Naira, de 17 años, fue de 17 años en la revista Galería, pero fue de 29 en total en el semanario Búsqueda, donde cuando fundamos Galería, yo era subsecretaria de redacción, y estuve
29 años vinculada a una forma de hacer periodismo, de encarar las cosas, de encarar profesionalmente un medio y de un proyecto que sentimos, un grupo que estuvimos muchos años, pero algunos se fueron y replicaron esa experiencia en otros, como en El Observador, o incluso en El País, e incluso en noticieros de televisión, una forma de encarar el periodismo que de alguna forma se cortó abruptamente a principios del 2017, cuando la enfermedad grave de Claudio Paulillo, que era el director, y el retiro relativamente reciente de Danilo Arbilla, que era el otro de los líderes de ese grupo, se cortó el vínculo con Búsqueda, los propietarios decidieron encarar la empresa de otra forma. ¿De qué forma? Porque eso me llama la atención. Y de una forma donde los contadores toman decisiones vinculadas a lo periodístico, y eso puede sonar poético, pero a mí no me gustó y yo decidí hacerme a un lado y negociar una salida, que lo hice. Y ahí siento que hice un quiebre, ya no me sentía como para encarar otro medio. Por supuesto que inicié la edición uruguaya de la revista Noticias, sí, con un gran respeto por parte de las personas que lo sacaron y hacia mí, ¿no? de perfil Argentina. Y por supuesto que tengo un agradecimiento increíble a Monte Carlo, porque me llamó para todas las voces, en una edad en que uno piensa que a televisión a las señoras las llaman muy jóvenes, claro, lo cual habla muy bien de Monte Carlo. Y además me dieron una libertad y una visibilidad también que yo necesitaba en un momento en que me estaba yendo de los medios. Pero siento que es una etapa que de todas maneras, por más que le puse energía, terminó. Eso además fue simultáneo con el hecho de que Pablo Mieres me convocó, me dijo si nunca había pensado en hacer política, y yo me morí de risa y le dije que no, que realmente no lo había pensado. Y bueno, fue haciendo un trabajo. La situación de cómo ve la gente a la política, sí, sobre todo los jóvenes, también fue un elemento que me hizo decidir. Hablando de medios de comunicación y de política, cuando todavía estabas metida en la actividad periodística de lleno en 2017, le dijiste al portal Ecos que pensabas que la oposición no estaba preparada para gobernar. Hoy estás en un partido opositor, así que supongo que cambiaste de opinión. Ya me lo preguntaron eso, y cómo uno dice cosas y después quedan... Pasaron 2 años también en el medio, ¿no? Sí, yo me refería sobre todo a la oposición mayoritaria, ¿no? Me estaba refiriendo en forma implícita. En ese momento el Partido Colorado estaba en aquella situación de medio moribunda, sí, que ni siquiera lo consideraba. Me refería sobre todo al Partido Nacional, donde no veía una conducción clara o unas propuestas que fueran contundentes, convincentes. Yo creo que eso ha madurado bastante en este último tiempo. Y dentro del propio Partido Independiente, yo misma he descubierto, porque no estaba vinculada al partido y no conocía su trabajo interno, he descubierto que tienen un proyecto de gobierno que lo van a presentar ahora, a fines de marzo, cuando sea la convención, en el que participaron decenas de especialistas, de gente muy calificada, académicamente, profesionalmente, en distintas áreas, y que sí hay un proyecto, que además lo que me gusta de ese proyecto es que tiene 3 grandes posiciones frente al gobierno y a la conducción actual del país. Hay cosas que se hicieron bien y está bien que se sigan haciendo, quizá con algunos ajustes, lo que sea, pero hay otras cosas que probablemente haya que cambiar un poco, y otras cosas que no se hicieron y estaría bueno que se empezaran a hacer. No está todo mal y está todo horrible y siempre lo que tenemos enfrente... como que al adversario hay que aniquilarlo. Quiero hacer política, entre otras cosas, también para decir, puedo tener un adversario o alguien, no tiene por qué ser ni un adversario, sí, un vecino, un familiar que opina distinto, que vota a otro partido, y podemos tener una charla dentro del respeto y dentro del intercambio de ideas, que a veces puede ser con cierta vehemencia, pero que no tiene por qué llegar ni a la falta de respeto, ni a la descalificación, ni a sentir que el otro, porque piensa distinto, tiene
una intención, una ultra intención respecto a lo que dice, ¿no? Tengo ganas de hablar de feminismo contigo, pero antes quiero hacerte dos preguntas más vinculadas con estos temas para respuestas lo más sintéticas que se puedan. Sí. Así después pasamos al otro asunto. En esa entrevista de Ecos, fuiste en general muy crítica con la forma de comunicar que hay en política y ahora asumís una responsabilidad de comunicación en un partido. Sí. Dos en una. ¿Vas a tener injerencia en la estrategia? Porque ahí también se cruzan muchas cuerdas, ¿no? Es una coalición que ahora va a integrar el Partido Independiente, entonces hay distintas líneas, están las campañas propagandísticas que no son exactamente lo mismo, entonces, ¿cómo se va a encarar o cómo vas a llevar esa inquietud por la comunicación política a tu trabajo que viene? Desde el viernes soy la secretaria de comunicación del Partido Independiente, digamos, lo que llamamos el paraguas, la alternativa, tendrá sus estrategias propias, además cada uno va a llevar sus propias listas. Es una coalición para sumar en la fórmula y en una serie de principios más o menos básicos en el espacio socialdemócrata en el que estamos todos de acuerdo. Pero mi función es ser secretaria de comunicación del Partido Independiente. Es un desafío enorme porque no es mi especialidad la comunicación política, pero intentaré, lo que más me interesaría es hacer visible un trabajo parlamentario estupendo que hicieron los 4 parlamentarios del Partido Independiente y que muchas veces no se conoce. La última de comunicación, se está debatiendo mucho por estas horas con respecto a la última rendición de cuentas pública en acto y transmitida en cadena de radio y televisión por el presidente de la República, Tabaré Vázquez. ¿Qué lectura haces? Mira, yo tengo objeciones de forma y de fondo con lo que pasó. Me parece que no correspondía hacer un acto que tuvo todo la idea y la imagen de un acto de campaña electoral. Por un lado, la forma. En cuanto al contenido, me parece que fue el discurso del jefe de un partido y no del jefe de un gobierno, de un Estado. Utilizó un montón de cifras para defender lo hecho, que me parece muy bien porque el proceso de los 3 gobiernos del Frente tuvo cosas muy positivas. El país atravesó periodos muy buenos, sobre todo en la economía, que además fue muy bien conducida, según mi opinión, pero que tenía que rendir cuentas sobre esos 3 años o sobre el año 2018. En realidad era sobre el año 2018 y se mezclaron cifras de 2005, de 2008, de 2010, porque todos sabemos que el 2018 no fue un buen año, y no fue un buen año no por responsabilidad del gobierno, quizá tuvo algunas omisiones, algunos errores, sino porque tuvimos que enfrentar una serie de tormentas en la región y, bueno, la baja de los commodities, un montón de situaciones que hubieran hecho comprensible que el informe no fuera auspicioso. Incluso desde el punto de vista corporal, los mensajes del presidente me parece que no eran los que correspondían. Igual quiero dejar sentado que no estoy para nada de acuerdo con movimientos que hubo desde, no sé, la oposición, pero no eran oficiales, sobre cacerolear, llamando a cacerolear en el momento en que hablaba el presidente. Me parece que eso correspondía cuando estábamos en una dictadura, cuando no teníamos posibilidades de expresarnos, de decir no quiero escucharlo, o no me interesa, o no me gusta. Creo que hoy tenemos todas las herramientas para expresar nuestro punto de vista y no correspondían esos movimientos de rechazo hacia el que es además el presidente de todos, ¿no? Cerrado ese capítulo político y ahora sí pasando a la cuestión del feminismo, estamos cerquita del 8 de marzo. En la Secretaría de Comunicación del Partido Independiente, en tu rol, ¿habrá espacio para incorporar esa perspectiva? Y bueno, para empezar estoy yo, y yo creo que no porque sea yo con mi nombre y apellido, que haya una mujer al frente de la Secretaría. En el área de publicidad también hay una mujer que es la que va a manejar toda la estrategia digital, que va a ser además muy importante y relevante en esta campaña, que la va a caracterizar notoriamente respecto a la anterior y ni que hablar a las que estaban más atrás. Por supuesto, yo igual creo que la perspectiva de género, y el Partido Independiente así lo entiende, es una posición que tiene que ser transversal a todo, como ha sido tradicionalmente en la izquierda en los últimos años, en los partidos de todas las tendencias en el mundo, que sea una visión transversal sobre cualquier tema. Si hablamos de seguridad, estamos hablando de violencia de género,
que eso está en el programa del partido, entre los primeros puntos a revisar en la política de seguridad. Está en la educación, porque por supuesto quienes tienen menos acceso a la educación siguen siendo mujeres y siguen siendo las mujeres más pobres y más jóvenes. Entonces eso también tiene que tener una perspectiva de género. En el tema de trabajar en tratar de reparar la fractura social tan fuerte que estamos sufriendo, también ahí hay una propuesta de reforzar los centros CAIF. Yo veía ahora el Malala que inauguraron, sí, y además me encanta que lleve ese nombre. Y es una política que el partido quiere reforzar porque ha sido muy positiva. Y como eso te puedo hablar de cualquier tema de la política del país que se hable, siempre va a haber una transversalidad de género porque las mujeres van a estar con su propia condición de tales implicadas de alguna manera. Otra feminista y periodista, Isabel Villar, estuvo en esa misma silla hace un tiempo, después de dirigir durante muchísimos años el ex suplemento de la República, sí, de las Mujeres, y dijo, cuando hablamos de qué entendía ella que era el feminismo, que el feminismo es un solo movimiento con mucha diversidad. Entonces me interesa preguntarte, ¿dónde te situás vos en ese marco tan amplio? Mira, hay una tendencia dentro de esa diversidad que creo que además compartimos con Isabel, con quien de hace 30 años estamos en este tema de difundir a través de nuestros medios los temas vinculados a la condición de la mujer, y es una tendencia que se llama el feminismo de la diferencia. Ajá. Esto es que llegar, digamos, no tiene una implicancia político-partidaria ni ideológicas, sí, en el sentido de que siempre el feminismo es ideológico, pero de ver que tenemos perspectivas distintas para ver el mundo, que esa diferencia está bien que se haga visible y que esa diferencia existe como un complemento y no como un sujeto de lucha, más allá de que reivindicamos y compartimos con todo el movimiento feminista local e internacional una serie de puntos, sobre todo en temas de violencia, en temas de desigualdad en el acceso a la educación, en pobreza, porque los más pobres son mujeres y son jóvenes, pero mujeres jóvenes son las más, sí, los más vulnerables dentro de cualquier, digamos, sociedad. ¿No? El tema de, por ejemplo, en cuestiones laborales, por supuesto, la desigualdad, en los temas de lo que se llama la brecha salarial, en temas académicos, en todos los grandes temas académicos, en el sentido de que en Uruguay es una particularidad que compartimos con países desarrollados. Más de un 60% de las egresadas universitarias son mujeres. Sin embargo, mirás las cátedras, y en las cátedras, sí, claro, son minorías muy bajas, incluso más bajas que en el Parlamento. En instancias académicas, universitarias en ese sentido, pero también en la vida profesional, de profesiones liberales, donde no se entiende por qué no hay más mujeres en cargos de decisión. Sí se feminizan, por ejemplo, la justicia, donde los sueldos, cuando los sueldos empiezan a bajar, las profesiones se feminizan, y eso no debería ser así. Te voy a tirar un par de palabritas a modo de ping-pong para tener tu devolución sintética. A ver. ¿Patriarcado? Bueno, es algo que tiene que terminarse. ¿Qué más nos puedes decir? Si casi que a modo de docente, un poquito. podés explicarle a quien escucha ese término reiteradamente en los últimos años, pero no lo termina de entender. Es una característica de la cultura judeocristiana en la que el mundo occidental ha crecido y que implica, en forma explícita o implícita, el predominio cultural que eso implica, el manejo del dinero, el manejo del poder. Puede ser el poder dentro de una familia, sí, y el manejo del dinero dentro de una familia, la imposición ideológica de una cultura familiar o social por la sola condición de hombre. Ideología de género. Bueno, ese término no me gusta. Ese término lo inventaron los que están asustados del avance de las mujeres y sus derechos. Es un término que se usa despectivamente para hacer pensar que las mujeres que estamos en los movimientos de mujeres queremos un predominio sobre los hombres y cosas así que ya pertenecen a la caricatura de alguna manera, ¿no?
Ahora, esos movimientos en nuestro país, pero fundamentalmente en otros países de la región mucho más, están teniendo más visibilidad últimamente. ¿Te preocupa ese fenómeno? Que sean más visibles, no, me parece maravilloso que sean más visibles. ¿Tú decís los movimientos feministas o los que quieren... a quienes hablan de ideología de género. Bueno, me parece que es natural, es una reacción natural. Cuando alguien tiene que ceder los espacios de poder, va a tratar de defenderlos y de reaccionar. Yo creo que esta respuesta masiva, esta masividad que ha tomado el movimiento de mujeres en los últimos 3, 4, 5 años, que ha logrado incidir ya en niveles de poder importantes, claro, está generando una reacción. Es natural que sea así. Y bueno, esperemos a que se le pase la rabieta. ¿Qué te genera estar en una semana en la que se viene una movilización que yo hacía memoria y no me acordaba, pero creo que hace 2 años se transformó nuestro país en una cosa muy masiva? Sí, fue en 2017 donde eso explotó y fue muy sorpresivo, me parece, en todos los ámbitos de la sociedad. Ahí fue donde dijeron, acá vamos a tener que empezar a tomar nota y a ocuparnos de este tema porque si no nos estamos quedando atrás. Eso me pareció maravilloso. Creo que lamentablemente este año se está tendiendo está empezando a tomar visos ideológicos que ya no incluyen a todo el mundo, y porque claro, ahí hay un botín muy importante electoral y no me resulta, no estoy muy feliz con eso, lamentablemente. Ya tenemos que cerrar, pero ¿dónde identificás o dónde localizás ese fenómeno que describís? Hay una convocatoria de la Intersocial que llama a, lo vamos a tratar mañana en el partido para ver cuál es la posición del partido, pero hay una convocatoria donde llama a manifestar contra el capitalismo, contra el fascismo, contra por una serie de cosas que son reivindicaciones como más ideológicas. Yo no tengo ningún problema en manifestar contra el fascismo, contra el capitalismo no, porque la socialdemocracia, el centroizquierda y la mayoría del Uruguay está a favor de vivir en una sociedad capitalista, más allá de que nosotros pidamos, incluso el Frente, porque tengo entendido que el Frente también no reivindica cambiar el sistema capitalista. Algunos estamos de acuerdo con hacer más énfasis en la distribución, incluso hasta impositiva, en la distribución del social, de los beneficios sociales, un montón de cosas, pero no cambiar el sistema capitalista. Eso me sorprendió un poco. Y lo otro es el énfasis en la protesta contra el fascismo, que tiene el nombre de Bolsonaro, quizá de Trump, quizá de Macri. Hay que ver a qué le llaman fascismo, pero me llama la atención que no haya una alusión a otros totalitarismos que se están dando en la región, como el de Venezuela o el de Cuba, que no están en la proclama. Entonces, ahí hay una especie de hemiplegia con la que no me siento cómoda. Mónica, gracias por este rato para TV Ciudad y para Informe Capital. Muchas gracias a ustedes por invitarme.